Esto es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Pobre Alonso Quijano. Un pobre hidalgo de aldea, Alonso Quijano, ha decidido ser un caballero andante y se ha dado por nombre Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo definir su identidad? Es el que no es. Le roba a un barbero la bacía de cobre que toma por un yelmo. Más tarde el barbero llega por casualidad a la venta, donde se encuentra con Don Quijote, rodeado de gente. Ve su bacía y quiere llevársela. Pero Don Quijote, lleno de orgullo, se niega a tomar un yelmo por una bacía. De pronto, un objeto aparentemente tan sencillo se convierte en pregunta. ¿Cómo probar, por otra parte, que una bacía en la cabeza no es un yelmo? Los traviesos parroquianos, para divertirse, dan con la única manera objetiva de demostrar la verdad: el voto secreto. Todos los presentes participan y el resultado es inequívoco. El objeto es reconocido como un yelmo. Admirable broma ontológica. Don Quijote está enamorado de Dulcinea. Solo la ha visto furtivamente, o tal vez nunca. Está enamorado, pero, como dice él mismo, solo porque tan propio y natural es de los caballeros ser enamorados como al cielo tener estrellas. Infidelidades, traiciones, decepciones amorosas, cualquier literatura narrativa las conoce desde siempre. Pero en Cervantes lo que se cuestiona no son los amantes, sino el amor, la noción misma de amor. Porque, ¿qué es el amor si se ama a una mujer sin conocerla? ¿Una simple decisión de amar o incluso una imitación? El asunto nos concierne a todos. Si, desde la infancia, los ejemplos de amor no nos incitaran a seguirlos, ¿sabríamos qué quiere decir amar? Un pobre hidalgo de aldea, Alonso Quijano, ha inaugurado para nosotros la historia del arte de la novela, mediante 3 preguntas sobre la existencia. ¿Qué es la identidad de un individuo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el amor? Por eso leemos. Por eso leemos. Por eso leemos. Por eso leemos. Porque nos revela la lectura no solo el placer inmenso de ser una forma, como decía Borges, accesible de la felicidad, las otras son a veces más remotas, sino porque nos da el provecho y, diríamos, la profundidad de los infinitos matices de la existencia. La literatura nos revela el ser como pocas otras verdades. Esto lo escribió Kundera sobre el Quijote. Sobre el Quijote, en los 90. Sí, en los 90, en los 90 y tantos. Hace 20 años, 25 años. 400 años, 500 años después del Quijote. Es decir, es como esta obra, esta pluma magnífica de Cervantes, como la de Shakespeare en su momento, revela e interpela la existencia como a lo mejor tuvieron que pasar 400 o 500 años para que la ciencia, el psicoanálisis o la psicología lo hiciera. El arte, la literatura lo hacía 400 o 500 años antes. Uh-huh. Digo, si nuestro programa nos ocupa sobre esta pregunta, ¿por qué leemos? ¿Para qué leer? ¿Qué significa leer? ¿Cuál es el arte de leer? Este breve texto de Kundera nos remite inmediatamente a la respuesta, por el placer y el provecho, el infinito provecho que la literatura nos revela. O sea, hace unos programas atrás vos decías, no sabe el que no lee lo que se pierde o algo así. Bueno, este es el último episodio de este año de los temas de la literatura y estamos tratando de enlazar con el primero, esta cuestión del arte de leer, y el objetivo en definitiva es ese, ¿no? Tratar de llevar a la gente a la lectura, pero seducirla desde un lugar no solamente de la erudición o del conocimiento que nosotros podemos brindar, sino sobre todo, lo hablábamos recién con unos amigos fuera del aire, desde la pasión que nosotros podemos transmitir a partir de estas premisas, porque
digamos, la resolución, no es la palabra, estas tres preguntas que plantea Kundera y que vos bien leíste y explicaste, serían como la explicación racional de por qué leer, o de por qué la literatura, o por qué 500 años de novela, ¿no? Pero hay algo más que nosotros podemos y debemos dar, me parece hasta un deber, que tiene que ver no solo con el simple disfrute, que no es poco. Una persona que disfruta cuando lee está haciendo algo, esto que decía Borges, un acto que nos acerca fácilmente a la felicidad, sino a la posibilidad de que se nos erice la piel leyendo, la posibilidad de atravesar otros mundos en serio leyendo, la posibilidad de atravesar otras vidas, la posibilidad de creer en otra cosa. Esto que hablábamos así sueltamente en términos metafísicos hace 2 o 3 episodios atrás. Y eso es inconmensurable. Eso es, en definitiva, esto ya no responde para qué leer, sino para qué vivimos, ¿no? Claro. Y me parece muy importante cerrar el episodio de hoy, con el episodio de hoy la temporada, retomando aquello que planteamos al principio de qué es leer, pero también dónde estaría o qué es el arte de leer, pero ya con el recorrido hecho, digamos, ya con Poe, Bioy, Chesterton, Conrad, Pirandello cargados al hombro, que es lo que estuvimos brindándole a nuestros oyentes, televidentes, a lo largo de estos pequeños podcasts en donde hacemos una pequeña síntesis, una pequeña aproximación, donde claramente no los agotamos y donde son inagotables la mayoría de estos autores que he nombrado y los que no nombré, pero también es como una especie de hipótesis, la del arte de leer. Trato de leerlo así y de transmitirlo así a quienes nos ven. Leer es un arte, bueno. Después está como la demostración, que es lo que hicimos a lo largo de todo este tiempo, y esta es como la tesis final o la conclusión, o no sé. Sí, la síntesis. La síntesis. Inacabada, ¿no? Inacabada, incompleta e obviamente. inconclusa, Inacabada. porque podremos seguir hablando de esto. Pero vos planteabas algo muy interesante, ¿para qué vivir? ¿No? Es decir, porque esto es una pregunta de si ¿para qué leer o por qué leer, por qué vivir? Y después, más allá de la respuesta metafísica que cada uno pueda darse desde su propia fe o su propio escepticismo, creo que en algo podríamos coincidir todos, agnósticos y creyentes. Vivimos para tratar de entender algo. Incluso los creyentes para tratar de entender esa fe en la que creen o completarlo, vivirla o encarnarla, y aquel que no tiene una fe trascendente, bueno, para tratar de entender por qué está aquí en este mundo de todos modos, y cómo le aporta, si no cree en un sentido trascendente, un sentido a su propia vida. Claro. Bueno, la literatura nos responde todo esto, porque leer esto que mencionábamos, que Kundera mencionaba en el Quijote, no solo es profundamente provechoso desde esta perspectiva intelectual en que Kundera lo disecciona o hace una paráfrasis. Es una fiesta. La ironía esta, de ese loco andante, ese caballero andante que se pone una palangana en la cabeza y cree que es un yelmo, y los parroquianos que se suman a esta broma ontológica, como dice Kundera, a esto que cuestiona la realidad de un objeto y lo transforma en otra cosa. Porque en última instancia, como decía Calderón, en esta vida todo es verdad y todo es mentira. Claro. Es decir, nos paramos en un lugar y concedemos un sentido a algo. Y ese sentido es legítimo. Por lo menos para esos contemporáneos que en ese momento creen en eso. Y entonces la literatura es una fiesta en este sentido. Abre infinitos horizontes, infinitas puertas, donde nos vamos conociendo y reconociendo a nosotros mismos y al prójimo, en estas puertas que vamos abriendo, en estos infinitos matices que la literatura sensibiliza, como hemos dicho en otro programa, porque tenemos esa idea y a partir de esa idea empezamos a pensar en otra cosa que no pensábamos ayer. Claro. Abrimos, conquistamos un nuevo territorio semántico, un nuevo sentido, un nuevo imaginario. Sí, yo creo que bueno, en el sentido, esto lo hablábamos en episodios anteriores respecto a
por qué hacemos cultura, por qué somos cultura, por qué leemos cultura, porque tenemos lenguaje, porque somos personas. Los animales, con todo el amor que le tengo a los animales, no hacen cultura, no son conscientes de ese proceso que nosotros después podemos describir desde afuera como cultural, o no, qué sé yo, los expertos sabrán de esto, no es mi tema. Pero nosotros tenemos una, digamos, lo voy a decir casi salvajemente, como una obligación de hacernos cargo de eso que nos tocó. Es como hacernos cargo del lenguaje. Sí, nos define además. No podemos estar fuera de esto. No solo que nos define, nos condiciona y es como la mirada de los griegos del destino, digamos. O sea, no podemos hablar en danés. Tenemos que hablar en castellano, digamos. En tal caso después aprenderemos una segunda lengua, pero mamamos una. Pero más allá de esto, y por supuesto sin desentenderme de esto y sin restarle importancia, tenemos también una obligación de toda esta descripción, de todos estos pasos que vos diste de tratar de entender. Tenemos una responsabilidad con esa cultura. Tenemos una responsabilidad por el hecho de ser seres culturales. Nadie está obligado y a nadie se le puede poner el revólver en la cabeza para que lea un libro o para que lea un determinado autor o para que lea una determinada poesía. Ni para eso ni para nada, ¿no? No estoy haciendo un inquisidor de la literatura. Pero sí reflexionar entre nosotros y proponer esta reflexión hacia nuestros televidentes respecto a voy a hacer una pequeña digresión. El hombre es el único animal que sabe que se muere. ¿Por qué habla? Claro. ¿Y por qué habla? Y que sabe, y que puede llegar a saber por qué y para qué se muere. Que no, esta segunda parte es tan o más importante que la primera, pero la primera se da casi como... Y en ese por qué y para qué está la cultura, digamos. O sea, no es lo mismo aquel que muere por un ideal o que muere por una construcción o por una teoría filosófica o por una causa. Dando la vida por una causa, que aquel que pasa un poco más inadvertido. No es lo mismo aquel que deja una obra que claramente lo va a trascender. Estamos hablando del Quijote, pero a Cervantes no lo nombramos, digamos, o lo nombramos, pero lo nombramos porque lo que quedó es el Quijote, y así con la obra de Shakespeare o los griegos, digamos. Conocemos los griegos de algunos de los comediantes o de los trágicos griegos, pero en realidad lo que trascendieron por sus obras. Inclusive muchos nombres no los hemos perdido. Pero a mí me parece redondear o hacer referencia en el capítulo de hoy, por ser el último y por retomarlo con el primero, esta idea de que sabemos que nos morimos, desde los 6, 7, 8 años, no recuerdo, pero bueno, vos me dirás, sabemos que nos morimos. Sabemos de qué nos morimos, quizá, porque por ahí con el tiempo, por una enfermedad determinada, podemos ya ir perfilando, ya nos vamos a morir de esto, no nos vamos a morir de aquello otro, excepto que nos pise un camión. Y podemos saber para qué hacemos ese tránsito desde el nacimiento hasta la muerte. Y eso está íntimamente relacionado con la cultura, y dentro de la cultura, en nuestro caso, en este podcast, con los libros, porque aparte los libros son palabra, digamos. O sea, no es que no lo digo en detrimento de las demás artes, vos sabés que yo vengo del cine, amo profundamente el cine y creo que el cine tiene la misma validez que cualquier otra disciplina artística, pero es la palabra, digamos, es el lenguaje, es el motivo por el cual sabemos que nos morimos. Exactamente, ¿no? Y que me parece esto, vos acabas de decir algo que es muy importante y mencionaste la palabra responsabilidad. La conciencia humana, que no sabemos si estamos solos en el cosmos, pero hasta donde sabemos, el cosmos, el universo se hace consciente en nuestra conciencia. Claro. En nuestra autoconciencia de nosotros y del mundo exterior, el cosmos se hace consciente. Somos polvo de estrellas, pero polvo de estrella que piensa. Claro. Porque brevemente, la fisiosfera es todo el mundo de la materia, dentro del mundo de la materia una pequeña isla es la vida, la biosfera, porque las piedras no se reproducen a sí mismas, sí. Es la vida que se reproduce, generación, tránsito y muerte, y dentro de la vida otra pequeñísima isla es la conciencia, porque una ameba
es una ameba, una planta es una planta, pero la conciencia como la conocemos en el universo humano es la conciencia humana. Esto que podría ser un atributo, una superioridad o no, que a veces se toma como un nivel jerárquico en la escala de la naturaleza, no lo sabemos si es esto. Lo único que sabemos es que es una responsabilidad. Claro. Una responsabilidad moral, porque el cosmos entero se hace consciente en nosotros. Claro. Y Igual, esto es una responsabilidad te moral. voy a decir algo con respecto a esta de la cuestión jerárquica. Muchas veces, y esto tiene mucho que ver con la modernidad y con cómo atrasa la modernidad desde el punto de vista del pensamiento, asociamos jerarquía a superioridad. Claro, y en realidad, lo jerárquico implica que el que está arriba tiene mayor responsabilidad que el que está abajo. No es un privilegio. Mejor, no es un privilegio. Es una cruz, claro. Vivimos en la sociedad en la que vivimos y entonces es como, pero yo creo que es jerárquico. Claro, sí, puede ser. Sí que es jerárquico, pero jerárquico en este sentido, no jerárquico de superior. Sí, como una gran responsabilidad. Porque tenemos otra responsabilidad superior. No le podemos pedir a un perro que analice un cuento de Bioy Casares. O que pare el cambio climático, el desastre ecológico. Claro. Nosotros somos conscientes. Probablemente no, pero aparte nosotros somos conscientes, somos más responsables, seguramente somos más responsables. Además. De los desastres y de las bondades, del trajinar de toda esa... De esa comunidad de seres vivos. No es que tenemos una acción más directa justamente por esto, porque tenemos el lenguaje. Entonces esa responsabilidad que le estamos ahora atribuyendo a cuestiones sociales, ambientales, políticas o lo que sea, también la se la literatura vela por esa conciencia, por el cuidado de esa conciencia, por el desarrollo, el correcto desarrollo de esa conciencia. Ilumina, en ese sentido, es tan importante leer como cualquier otra actividad social o más importante. Somos seres culturales, te lo dijiste vos, esencialmente. Sí. Esto nos define, seres simbólicos, animales simbólicos, más que racionales. Muchas de las cosas que hacemos en la vida no son motivadas por la razón. No, totalmente. Pero la mayoría de las decisiones que tomamos no las tomamos con la razón. Pero todas son simbólicas, todas involucran el lenguaje. Entonces, ¿cómo no cuidar esa conciencia simbólica y la manera privilegiada? Hemos dado una explicación a lo mejor demasiado filosófica pero me parece que pero me parece bien, que sustenta, además del placer infinito, de la fiesta que significa leer, ¿no? Y yo creo que está asociado una cosa con otra, porque cuando hablábamos del costado, unos capítulos atrás, y varias veces, inclusive fuera del aire miles de veces, entre nosotros sobre el costado metafísico natural que tiene el arte, es decir, el arte más allá de la fe puntual, religiosa o no, cualquier tipo de fe que pueda tener un escritor, hay un costado, hay una otra cosa, hay un más allá, hay un fuera de campo. Ese fuera de campo está íntimamente relacionado con el placer de la lectura. Porque cuando decimos, bueno, es muy interesante leer esta novela porque te lleva a viajar por otros mundos, te hace vivir la vida de un personaje que vos no sos. Y justamente muchas veces es degradada la literatura por ser fantasiosa. Pero en esa fantasía, en ese otro mundo, se articula todo lo que dijimos antes, que tiene que ver con la responsabilidad, con la cultura, con nosotros pensándonos como seres humanos. Y eso está íntimamente relacionado con el placer de leer. O sea, disfrutamos la lectura porque estamos viajando por el universo, no porque estamos comprando en el kiosco donde compramos todos los días, digamos. O sea, Borges decía, para ver una película que transcurre en la calle Lavalle, me quedo en la calle Lavalle, no entro al cine a ver la película cuando los cines estaban en la calle Lavalle. Bueno, si la película está filmada en la calle Lavalle, me quedo mirando la calle Lavalle, no voy a entrar al cine para que me muestre lo mismo que veía antes de entrar al cine. Bueno, la literatura es eso. No solo en su lado fantástico, lo es también en su costado absolutamente realista, es otra cosa. Pero esa otra cosa, esa posibilidad de vivir otra cosa, es lo que nos hace reflexionar, lo que nos hace salir de nosotros mismos para ampliar este recorrido cultural que nos debemos y que nos debemos como una responsabilidad. Por ahí soy demasiado categórico en esto, demasiado exigente para los demás. Les aseguro a los demás, y vos lo sabés, que primero que nada es para mí esto que estoy diciendo y que trato de cumplirlo. Lo tomo como una responsabilidad. Este podcast para mí es una responsabilidad. Y en ese paquete, para decirlo así brevemente, está el placer. Claro. Está el placer de leer. Está el placer de leer este libro de poesías que leí el fin de semana de Silvino Campo, porque me lleva, digamos, porque cumple con todo eso que acabo de decir y lo disfruté, no lo padecí.
no necesitaba que termine rápido porque me quería ir a hacer otra cosa. Es decir, está absolutamente atado. Parece, y esto en el cine ha hecho mucho daño, que hay arte divertido e inútil y arte alto, aburrido. Y no es así. No es así. No es así. No es así. Y creo que un poco lo que estuvimos charlando hoy, y te agradezco infinitamente, Gabriel, porque tanto tus aportes, tus ideas y los materiales que traes para leernos enriquecen un montón. No se podría hacer este podcast sin tu presencia. Creo que todo lo que estuvimos hablando hoy de alguna manera puede unificar esta idea de la responsabilidad, de la cultura, de ser seres culturales, del placer y de todo como un todo, no como cosas sueltas de... No es la buena literatura aburrida y la mala literatura Yo divertida. creo que hay arte y no hay arte. Y esto Después vemos con qué criterio lo evaluamos. Cada uno además cuida su alma y va detrás de sus afanes como puede. Nosotros proponemos este camino. Bastante miserables debemos ser nosotros, pero seguro. Nosotros proponemos este camino que es accesible, que está a la mano, al alcance de cualquiera. Sí. Y bienvenido todo aquel que esto lo inspira o lo motiva. Ojalá podamos hacer humildemente, modestamente docencia, lo hacemos en nuestra vida cotidiana y ojalá podamos hacerlo en estos programas. Yo te agradezco a vos esta oportunidad, la verdad que ha sido tan placentero como la lectura, construir este programa juntos, así que ojalá se repita. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, dejamos acá y nos veremos en la próxima temporada. Gracias. Chau, chau. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.